Estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de tenerlos aquí en su programa Masculinidades. El día de hoy me parece que la inversión que van a tener para la emisión de hoy, de lo que vamos a tratar, puede resultar bastante interesante para todas y para todos. Hoy nos gustaría hacer un alto en todas estas ya más de 40 emisiones sobre las masculinidades para hacer una reflexión sobre los dilemas éticos de quienes estamos en los medios de comunicación, en la terapia, en la educación, en la orientación, tratando estos temas de las masculinidades. ¿De qué se trata el día de hoy? Se trata de hacer un trabajo de autocrítica para quienes estemos trabajando en esos temas de las masculinidades y permitirnos con esto incrementar el acercamiento, la reflexión y la capacidad de mirarnos más, insisto, críticamente. Hoy vamos a hablar de las masculinidades alertas. Bueno, ¿por qué vamos a hablar hoy de las masculinidades alertas? Pues fíjense que pareciera ser que quienes trabajamos en los temas de masculinidad a veces creemos o pensamos que tenemos la verdad, que tenemos la solución o que tenemos algo que decirle a los demás. Y me parece que a veces no somos ni lo suficientemente críticos ni lo suficientemente humildes para reconocer que tenemos que siempre respetar y construir con las demás personas este trabajo que hacemos. ¿Sí? ¿Qué nos corresponde hacer? Yo te pediría que nos contestaras, que nos dijeras cuál es el papel que nos toca a los terapeutas, a los comunicólogos, a las personas con las que nos decimos estar en la parte social, en la parte de orientación, qué sí y qué nos corresponde hacer. ¿Sí? ¿Hasta dónde podemos llegar y cómo es que deberíamos de hacer nuestros planteamientos? Pues bien, si me pregunto qué le corresponde al programa Masculinidades, es tener la posibilidad de acercarte a ti una serie de conocimientos, de entrevistas, de perspectivas teóricas, de experiencias críticas sobre lo que ha sido la historia de los hombres y sobre qué podemos hacer. En este sentido, creo que sí hay una parte con una cierta autoridad en el sentido de conocer y haber leído y haber estudiado varias informaciones, haber analizado distintas épocas y tener el cuidado de ver cuál ha sido la consecuencia de las actitudes de los hombres. Aquí sí, efectivamente, tenemos a muchos y muy buenos teóricos que nos están hablando de toda la historia de los hombres. A mí me encantaría que lo consideramos desde las cavernas hasta nuestros días. Porque desde ese entonces podemos ver con los datos arqueológicos y antropológicos que tenemos cómo es que los hombres hemos mantenido un lugar de dominio, de poder. Salimos a la casa, las mujeres básicamente en la cueva, pero ellas fueron las que descubren la agricultura y ellas se encargan básicamente por la función biológica que les corresponde amamantar, criar a los hijos. Sin embargo, al cabo de los siglos, cuando los hombres nos quedamos afuera, en lo público, ya nos adueñamos de todo, de la religión, de la economía, de la milicia, de todo nos sentimos dueños y poderosos. Y somos los reyes, somos los monarcas, somos quienes estamos dictando las leyes. Y en ese sentido, qué bueno que hagamos una revisión crítica a todo eso que se llama el patriarcado, el pater familia, el dueño de, y que veamos críticamente cómo es que estos patriarcas de la historia eran dueños de todo, de los caballos, de las haciendas, de las tierras, pero también de las personas. Podían incluso matarles y tenían a su disposición a las mujeres. Acuérdense, ¿por qué no?, del cinturón de la castidad. Acuérdense que los que vivían con Hernán eran Hernández, con Cortés
y los apellidos y las haciendas y cómo vienen todos esos linajes y cómo gracias a muy buenas académicas y académicos podemos entender cómo todo lo social va aterrizando hasta lo individual. Entonces tenemos, y aquí hago un subrayado importante desde mi punto de vista, a muchas feministas teóricas que iniciaron críticamente el estudio de las masculinidades. A muchos teóricos que también, dentro de la diversidad sexual, que también fueron más críticos que cualquier hombre para analizar estos privilegios masculinos, quienes iniciamos todo esto. Entonces, sí, efectivamente tenemos un buen cúmulo de datos históricos, de hechos, de evaluaciones de cómo hemos sido los hombres a través de la historia, que es prudente, creo yo, hasta ese punto, conversarla, incluso proponer que esta es nuestra visión, que así ha sido la construcción de las familias, de todo lo que somos, pero que sin embargo, ya cuando queremos nosotros dictar después de nuestras reflexiones lo que deben de ser los demás, me parece que ahí tendríamos que poner límites. La función del comunicador, del especialista, del terapeuta en masculinidades, ¿cuál es? ¿Cuál crees que tú seas? Mándanos por favor tus participaciones, tus opiniones. Seguiré con un poco de algunos pinceladas históricas que han hecho que ahora, ya en el siglo XXI, se agudice la crítica al rol masculino. Es decir, a través de la historia hemos hecho muchos pactos patriarcales, como se dice, en muchas manipulaciones. Si ustedes leen toda la historia de la sexualidad, lo que hemos visto aquí en los programas, cómo hemos actuado los hombres en el dominio, en el control, en la violencia hacia las mujeres, quizá tendríamos mucho que avergonzarnos, porque esto ya no es posible, ya no podemos tener esa sensación de control, de dominio. Sin embargo, a partir de ahora voy a meter un concepto que me parece interesante. Bert Hellinger, autor de Las constelaciones familiares, ha ha aportado diferentes concepciones de lo que es la conciencia. Hay una conciencia de dimensión social, una conciencia transgeneracional, una conciencia familiar de mi linaje y una conciencia personal. Cada quien hemos tomado y asimilado de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra ciudad, del lugar donde vivimos, una manera de ser. Y a eso que se ha repetido inmemorablemente, a veces por memoriable y repetición inmemoriable, perdón, lo tomamos como bueno. Así es que si el hombre manda, el hombre es proveedor, la mujer tiene que hacer la comida, la mujer se queda en casa, tenemos que afortunadamente nos regala el concepto de conciencia leal y conciencia alerta. De eso vamos a hablar. ¿Qué es una conciencia leal? Pues aquella en la que los hombres tomamos los modelos que hemos vivido antes sin mayor crítica. Y si en mi familia los hombres gritaban, si en mi familia los hombres trabajaban y daban el dinero, si en mi familia iban a la iglesia o no iban a la iglesia, hacían fútbol o no, yo tengo una conciencia leal conforme al modelo masculino, conforme a la forma de ser en que los hombres han sido en mi historia. Y esto merece el día de hoy, creo yo, lo pongo a su consideración, una situación crítica. Por tanto, los hombres que seguimos ciegamente todos esos modelos, porque en la casa se tomaba, o se peleaba, o se estudiaba, lo que sea, yo lo voy a seguir. Ahí estamos en una conciencia leal. Y todos tenemos cierta lealtad, porque finalmente tenemos una religión, unas prácticas, unas costumbres, unos hábitos. Y dentro de toda esa historia, de todas esas prácticas de nuestra conciencia familiar, de nuestra conciencia social, seguramente hay cosas muy buenas, muy prudentes, muy rescatables. Si no, no tuviéramos todo lo bueno que tenemos, como la cultura, el deporte, la ciencia, ¿sí? Las artes,
que nos están ayudando y nos han ayudado a través de los siglos a tener cosas muy buenas y muy brillantes. Entonces, cuando los hombres miramos críticamente y podemos extraer de esa historia, pues esa buena actitud de mi padre, de los hombres, de limpieza, de cumplimiento, de formalidad, tenemos entonces una conciencia alerta, porque sería conciencia leal o ciega aquello de que hago todo lo que los hombres hacían. Permítame algunos ejemplos para ir aterrizando este programa que me parece que nos toca ahora la autocrítica. ¿Sí? Si yo hago todo lo que los hombres hacen acríticamente, es decir, me voy al estadio, mete mi equipo favorito un gol y me quito la camiseta o grito, o si los demás patean a los del otro equipo, pues yo también lo hago. Hago todo lo que hicieron los hombres. Repito, todo lo que antes se hacía sin pensamiento. A esa conciencia, sí, para que se te quede grabado, perdóname que haya utilizado este B, ¿sí? Pareciera ser que somos como borregos, como repetidores acríticos de los modelos masculinos que hicieron antes nuestros antepasados. Y en ese sentido, habría una serie de prácticas poco convenientes de esas masculinidades. ¿Cuáles serían esas prácticas poco convenientes? ¿Sí? El abuso de poder. El creer que porque somos hombres tenemos todos los privilegios y nos corresponde la razón y nos corresponde el dinero y nos corresponde mandar. Cuando yo, por solo haber nacido con genitales masculinos, que se me diga que soy hombre, me trago, reproduzco esa idea de que los hombres tenemos más derechos, que sí podemos hacer, sí podemos gobernar, entonces estoy con lealtades ciegas, ¿sí? Más concretamente, para hacer ejemplos más vívidos, el abuso de poder, el abuso hacia otras personas. ¿Ustedes recuerdan cuál es el derecho de pernada en la historia? ¿Sí? Pues el derecho de pernada era esa fea costumbre que el señor feudal tenía de pasar la primera noche con la mujer de todos sus esclavos, de todas las personas que dependían de él. De hecho, y por dato histórico nada más, Pancho Villa se revela contra el derecho de pernada del hacendado que quería tener la primera relación con la hermana. Hay una canción de Borrachita me voy para la capital. Deténganse un poquito, porque hay en la historia situaciones tan aberrantes, el cinturón de la castidad, todo aquello que nos decía, por ejemplo, en el matrimonio. ¿Quién no recuerda, digamos, que tenga 50 años o más, lo que se leía en el registro civil y en la iglesia, ¿no? ¿Sí? La epístola de Melchor Ocampo, que por cierto nunca se casó, ¿sí? Y ahí van, y también dentro de la iglesia, los roles masculinos. Y se le decía a la mujer, tú cuidarás del dinero, y está el ritual de las arras, está el ritual del anillo, están una serie de historias que podemos ser muy críticas a estos roles masculinos. Esa parte me parece de documentar, de analizar, de exponer, para que cada quien vaya viendo cómo los hombres nos hemos aprovechado del poder, del dinero y de la riqueza, es lo que nos corresponde. Pero creo que a cada quien le toca mirar críticamente ese tipo de situaciones, porque en la vida hay una infinidad de roles y de papeles. Veré la situación, por ejemplo, el padre. El pater famulus, el patriarca, el dueño de todos, podía hacer lo que quisiera. Y a través de la historia, pues se han hecho muchas prácticas de violencia. Recuerdo que en Hidalgo, cuando daba un taller, un participante decía, sí, efectivamente, mi abuelo tenía un fuete para cada uno de sus hijos, ¿sí? Y mi padre también nos agarraba a corazos
y yo también veo que repito los golpes a mis hijos. Es decir, ¿qué tan críticos estamos haciendo de los modelos de ser hombres? Cuando no somos críticos, hablamos de esta lealtad ciega, de tal suerte que es muy importante y muy profundo saber criticar y analizar. Insisto, pongámonos el rol paterno. ¿Qué es ser padre? ¿Qué has aprendido de ser padre? Seguramente tú que me escuchas, a ver, amiga, amigo, ¿qué frases se decían en tu casa con respecto a los padres? Porque esas frases que nos decían y nos insistían sobre que los hombres, sobre que los padres, están grabadas tan dentro de nuestro inconsciente que a veces las repetimos. Ahí sí, otra vez, es la labor nuestra de llamar la atención sobre qué tipo de comportamientos y cuáles son sus consecuencias. En formas muy tradicionales se dice que la paternidad es el proveedor y la autoridad. Y miren que cada uno de esos conceptos lo podemos interpretar cada quien de manera diferente conforme a su historia. Hablar de una masculinidad leal sería la repetición casi invariable, acrítica, dócil, sin mayor juicio, y porque los otros lo hacen, yo también lo hago. Cuando eso puede estar perpetuando toda esta sociedad de desigualdad, de abuso, de violencias. Y a mí me gusta el concepto de las masculinidades alertas. Y no es que ahora seamos mejores o peores que los demás, sino que podemos reconocer todo lo bueno que ha habido antes y extraerlo y también aprender del dolor, de lo no tan bueno o de lo no tan funcional. ¿Sí? Voy a tomar otro ejemplo para aterrizar una lealtad ciega y una lealtad alerta. El modelo de pareja. Tú y yo, hombre o mujer, tenemos un modelo de pareja o de amor que lo aprendimos de nuestros padres y ellos a su vez de sus padres y todos los hemos nutrido de todo el contexto social, de toda esta serie de influencias y de modelos. Y ahí el término de masculinidad es muy importante, amigas, amigos, porque la masculinidad es ese constructo que me permite analizar qué tipo de modelos, roles, formas de ser hombres han existido y existen en cada época, en cada región, en cada momento, en cada familia. Al conjunto de los valores le podemos llamar las masculinidades. ¿Sí? Para ser un poco más esquemático, ¿sí? Hay, por un lado, las masculinidades hegemónicas, las dominantes, lo que le llamamos machistas, ¿sí? El macho dominante que pelea con los otros y que tiene a todas las mujeres, ¿sí? El gran patriarca. Y otro tipo de masculinidades más críticas, más horizontales, más democráticas, que no se cree el varón con todo este dominio. Cuando los hombres no nos permitimos llegar a espacios de reflexión, llegar a espacios personales, a criticar esta situación de quién estoy siendo yo como hombre, me parece que pues caemos en estas masculinidades ciegas. ¿Cómo podríamos empezar? Nos comentan por ahí para darnos cuenta de este tipo de situaciones. Desde mi punto y humilde punto de vista, creo que es muy importante conocer la historia. Ya se decía por ahí, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y buscar una situación crítica de cómo han sido esos modelos, porque podemos extraer cosas muy buenas. Ha habido gobiernos, y si nos vamos a la historia, muy buenos, porque el que estaba arriba, este jerarca, veía por los demás, se conectaba y tomaba las decisiones. ¿Sí? El noble era aquel, y acuérdense de los cuentos estos de hadas,
tenía un cargo público por haber hecho cuestiones nobles, ¿sí? Aquel que derrotaba supuestamente al dragón o hacía cosas, era el que pasaba a ser parte de la nobleza. Y ahora miren lo que ha caído, ¿no? Esta democracia que cualquiera que tiene un rollo, un discurso que le habla bien y bonito a los demás, posiblemente sin ser en su vida cotidiana e íntima esa persona democrática con buenos valores, empieza a querer gobernar. Para mí es muy importante y por eso me encanta el tema de las masculinidades, porque esas pueden sintetizar parte de esas masculinidades terribles, el abuso de poder, el control, el dominio, los rituales de la masculinidad. Por ejemplo, hay algo que se llama pedagogía de la masculinidad. Y desde niños estamos aprendiendo a no llorar, a rompernos la cara con el otro, a fumar, a tomar, a enfrentarnos a los demás. Y también nuestros padres siguen creyendo que el modelo de ser hombre es el hombre no expresivo, el que no llora, el que se pone a trabajar y deja que la mujer haga todas las labores de casa, se encargue de la crianza de los hijos, cuando ahora, lamentablemente, sí, muchos hombres no están o no estamos tan conscientes que el modelo tradicional machista ya no sirve, que las mujeres ya no van a aceptar la situación de sometimiento. Y entonces estamos siendo poco críticos y poco propositivos para modificar, para alterar esos patrones en donde, por ejemplo, háblenme ustedes en cualquier rama social. ¿Quiénes han tenido el privilegio en la ciencia, en la educación, ¿sí? En la medicina, en el ejército, en la religión? Los hombres. Los hombres hemos dominado el campo público, el campo económico, el campo cultural. Y no es sino a partir de pocas décadas, ¿sí? Que las mujeres se han revelado, ¿sí? Cuando empezaron a votar, ¿sí? Apenas el siglo pasado. Y tenemos mucha inconsciencia los varones de saber que hemos sido educados y tenemos muchos privilegios que ni siquiera aceptamos y abusamos de ellos. Prácticamente también en la cuestión sexual. El abuso sexual, la violación, han sido prácticas terribles que nosotros los hombres hemos hecho y que pues han y lastimado y lastiman terrible y profundamente la identidad, la integridad de las mujeres. El tener un estudio de las masculinidades, el ser más críticos, regreso al concepto del amor, podemos ver que hay formas muy masculinas de amar. Te controlo, te celo. Vamos a tener un programa de los celos, de cómo los celos son una forma de dominio, de control, de inseguridad que tenemos los hombres hacia las mujeres para que ellas hagan lo que nosotros decimos. Todavía tenemos el ancestral recuerdo de que ella tiene que ser virgen, porque yo tengo que tener a mis hijos de mi sangre, acuérdense de los señores feudales, de los hacendados, que van a heredar su terreno, sus bienes, sus propiedades, a sus verdaderos hijos, a sus hijos legítimos. ¿Cuál es la condición? Que la mujer sea virgen, que no tenga contacto con ningún otro hombre, es nuestra dueña. Y todavía nuestros padres y abuelos, después del ritual del matrimonio, sea civil o sea religioso, salíamos, perdón por si se toma mal, con la carta factura. La señora González, la señora Pérez. Y no solo eso, la misma ley le quitaba los derechos a las mujeres de heredar. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta los hombres de todos estos privilegios? ¿Cuándo vamos a renunciar a ellos? ¿Y cuándo vamos a transformarnos para tener una relación distinta para con nosotros mismos
nuestra identidad, nuestros hijos, nuestras parejas y los demás hombres. Esas cosas que repetimos acríticamente, podemos considerarlas como buenas. A eso también se le llama androcentrismo, etnocentrismo, ¿sí? O egoísmo, ¿sí? ¿Sí? Megalomanía, dirían algunos otros teóricos, en donde los hombres pensamos que lo que hacemos es lo correcto y utilizamos bastante más la razón. Claro, por supuesto, cuando hemos estado muchos siglos fuera de casa y nos ha tocado pelear y luchar contra otros hombres, pues queremos tener la razón. Antes era la espada, ahora es el privilegio, ahora es tener el dinero, ahora es degradar, burlarse de los demás. Y entonces entre los hombres tenemos esta búsqueda de jerarquía, de eliminación a los demás. Masculinidades violentas, masculinidades descalificadoras, masculinidades arrogantes, masculinidades demasiado intelectuales, ¿sí? Masculinidades ignorantes, sea en el sentido de que no hemos profundizado en los derechos humanos o en ciertos temas, o el sentido de ignorancia como ignoro a los demás. Ignoro la opinión de las mujeres. Entonces yo puedo tener todos los doctorados, pero soy una persona ignorante que ignora la opinión, el juicio de los demás. Las masculinidades nos hemos construido muy arrogantes, nos hemos creado con muchas situaciones de dominio, con muchas situaciones de libertad. Y ahora, afortunadamente, está creciendo esa conciencia, porque todas y todos sabemos que en la casa reproducimos los valores ancestrales de privilegios para los niños y sometimiento para hacer las mujeres, y desde el no llores, del azul, de tú salte a jugar y tú, niña, lava los trastes, haz la comida, sírvele a tu hermano, sírvele a los demás. Esto ya actualmente es terriblemente insultante para muchas de las mujeres que están ahora muy conscientes y que buscamos ahora la equidad, la igualdad sustantiva. El hecho que nos está convocando a que ahora las masculinidades se vuelven más críticas es sobre todo, por ejemplo, la violencia. Es inaudito que un hombre vaya y abuse de una mujer, sea desde la calle con el piropo, en el transporte colectivo o los terribles casos de hostigamiento, violaciones y feminicidio. No hay que creernos que porque somos hombres tenemos la razón, tenemos los privilegios y ellas nos deben de obedecer. Yo creo que hay que ir muy profundamente a todos los condicionamientos masculinos que nos están dominando y queriendo tener el prestigio. Porque creo que tengo un puesto, porque tengo un dinero, tengo una situación, puedo dominar, puedo abusar de las mujeres y después desecharlas. No estamos acostumbrados a construir una sociedad en la cual lo que ella dice, piensa, siente, decide o hace sea tan importante como lo que yo pienso, siento y decido. Es tan cotidiano que los hombres descalifiquemos. Recuérdense el programa con Roberto Guadarrama sobre el lenguaje sexista, cómo los hombres descalificamos de muchas maneras e invisibilizamos a las mujeres. Somos muy sexistas. Y cuando hablamos de este machismo más rígido, más patriarcal, más tradicional, podemos ver que ser hombre es no ser mujer. Ser hombre es ser macho, duro, fuerte. Y todo lo que sea suave, femenino, todo lo que sea a llorar, expresar nuestros sentimientos, eso es de fotos de maricones. Hacía yo en los talleres regularmente un ejercicio que les decía cómo insulta un hombre a otro hombre. Y les pedía a las y a los asistentes que me digan las palabras o las palabrotas que le decimos a otro hombre cuando lo queremos humillar, lo queremos despreciar. Y tomaba yo nota en el pizarrón. A ver,
marica, joto, rajón, tonto, niña, tarugo y muchas más este, frases de aquellas fuerzas. Tomaba luego mi pulmón amarillo y veía. Hagamos conciencia, compañeros, que para degradar a otra persona, para decirle que no sirve, le digo niña, le digo joto, le digo rajón. A ver, ¿quién es el que tiene la rajada anatómicamente? ¿Sí? ¿Sí? Otros hombres, hasta teníamos situaciones como muy sofisticadas, ¿no? Es que tú me has sentado, ¿no? Como para demostrarles y demostrarnos que nuestro inconsciente colectivo, lo peor en esta sociedad es ser mujer. Desde el insulto que le damos a otro hombre y lo comparamos con las mujeres, porque casi la totalidad de lo que está atrás de ese insulto, ¿sí? Es una ofensa, es un no ser mujer. Y no seas rajón, no seas viejita, ¿no? O estamos en una situación incluso académica o laboral de esa gran empresa y tenemos a 500 asistentes, 400 y tantas son mujeres y hablamos de nosotros y las ignoramos, ¿sí? Queremos que tener los puestos tienen que ser los hombres. Y cuando en la población son más mujeres que hombres, ¿sí? Vivos en casi todos los países y las culturas, ¿sí? No tenemos esta posibilidad de ser más humildes, más empáticos y más democráticos. Qué difícil ha sido con los políticos que creen que tienen una visión adelantada, democrática, justa de la sociedad. Qué tan difícil es que tengan una paridad en los curules, que tengan un acercamiento y un respeto hacia las mujeres, que se les dé los presupuestos para la violencia, para la atención a los niños, a las niñas, para las necesidades de salud de las mujeres. Seguimos siendo muy egoístas. ¿Qué te parece si reflexionamos sobre eso? Porque tenemos una sociedad que si en casa no somos democráticos, no lo podemos ser socialmente. Fina Sáenz nos habla de una situación muy interesante acerca de esta cultura del bueno o del mal trato. Y tenemos que en la sociedad hay valores de egoísmo, de soberbia, de corrupción, de dominio, ¿sí? Que se van a redimensionar en las relaciones. Abuso, control, poder, chantaje, infidelidad y que después bajan a nivel de lo personal. Yo valgo más, yo sé más, ¿sí? Yo me procuro a mí, yo primero yo, después tú, yo tengo la razón, yo tengo el privilegio, yo puedo, yo tengo más derechos. Obviamente que en la sociedad hay valores que privilegian a los varones, que privilegian este machismo, esta desigualdad en esas relaciones institucionales, amorosas. Hay también valores que están manteniendo esto y en lo individual, pues ¿qué queremos? ¿Sí? Esta persona que está humillando, hostigando, queriendo cambiar una canonjía, una calificación, un poder, un puesto, un salario a una mujer por obligarla a favores sexuales. Obviamente que tendríamos que transformar la sociedad completamente y poner ahora ya en la dimensión social los valores de la equidad, de la corresponsabilidad, del buen trato, de la democracia, de la discusión, de la negociación. Si esto, los gobernantes y la sociedad en general, lo construimos como valores, estos valores de la igualdad, de la equidad, de la justicia, del diálogo, del respeto a la diferencia, obviamente estaríamos aterrizándolos en los valores y en las prácticas relacionales. En las escuelas, en los trabajos, en las instituciones, habría proporción en los privilegios, en los derechos,
en los mandos para mujeres y para hombres. Y por supuesto, lo estaríamos alimentando en las individualidades, en nosotros, ¿no? Entonces, ahí estaríamos haciendo una transformación de arriba para abajo y de abajo para arriba. En Puebla, afortunadamente, se tienen aquí un buen número de curules, de puestos que se le están dando a las mujeres. Esto no ha sido fácil. Y esto todavía hay muchos hombres que se resisten a que haya una igual proporción. Hay muchos hombres que prefieren no trabajar, que humillan a las mujeres, que dicen que ganó su puesto por haber hecho algún favor sexual, por alguna situación, sin tener ese respeto. Lamentablemente, las creencias que yo tengo con respecto a mí mismo y hacia los demás son el motor de nuestras actitudes. Este programa Masculinidades sigue y seguirá promoviendo esta reflexión y esta crítica, porque también, por eso, esto de las masculinidades alertas. Hay cosas buenas que han hecho los hombres, que podemos tener nosotros, que podemos rescatar, como la cordialidad, la amistad, el buen trato, la empatía, ¿sí? La misericordia, la amistad. Este tipo de cosas son muy importantes que las busquemos en mirar en nuestra identidad masculina. Y qué bueno que también este programa, que es su intención, contribuya a la autocrítica productiva, porque sin lugar a duda, todos los hombres hemos crecido en el privilegio. Ahora en el confinamiento se ha visto clarísimo cómo es que todos los hombres queremos seguir teniendo pues las mayores canonjías y te voy a ayudar y cuando los dos ensuciamos la casa, los dos comemos o todos comemos, todos tendríamos que ayudar. Tenemos una excelente oportunidad para hacer una transformación, los hombres, las mujeres y las relaciones. Dejar de ver que esos modelos ya obsoletos de que alguien domina, que alguien sirve, que alguien tiene que tener la razón, que alguien tiene que obedecer, deben de ir acabando poco a poco, porque hemos de trascender a sociedades más igualitarias, más justas, más corresponsables, más participativas. Las mujeres no nacieron aprendiendo a cocinar ni a cambiar pañales, lo aprendieron a fuerza de tanta lucha, tanta acercamiento a esas labores. Nosotros también podemos aprender a cambiar pañales, a cocinar, a limpiar y hacer todo esto. No porque los hombres hayamos nacido con una cierta genitalidad, tenemos que tener los mayores privilegios. Sí, admito, y ya estoy pensando, en aquellos con ciertas tendencias y ciertas razones que pueden haber ciertas diferencias en el cerebro, en las actitudes, mm, por lo menos 20% más de masa corporal para los hombres, por cierto, muy mal distribuida, sí, a diferencia de las mujeres, sí hay diferencias físicas, biológicas, bioquímicas, hormonales, y también pesan en las identidades masculinas porque bueno, hemos de tener una memoria ancestral de todo lo que hicieron los varones de nuestro linaje, que tenemos que darnos cuenta y tratar de transformarlo. También las mujeres, que también en la parte biológica de amamantar, crear, reproducir, tienen una serie también de condicionamientos sociales. El tema ahora en las masculinidades alertas es ser críticos y autocríticos del contexto social, del contexto relacional, del contexto individual, del contexto cercano. Masculinidad seguirá siendo este espacio y esta es una invitación para que nos llamen a Radio Gilal, a Corazón AC y se propongan que sean entrevistadas y sean escuchadas las compañeras, los compañeros que estén con actitudes críticas y juiciosas hacia las masculinidades. Necesitamos hacer de diferentes maneras porque ya el cine, la música, muchas artes, la educación,
están buscando hacer este tipo de situaciones y dar contrapeso. Lamentablemente la llevamos perdida. El mayor número de los mensajes sociales, de las canciones, de las películas, refuerzan esa parte violenta, esa parte agresiva, esa parte dominante de los hombres, y donde a todos se los ha metido hasta el tuétano esos modelos de rivalidad, de seducción, de control, de poder, que no son finalmente sanos ni compatibles para relaciones satisfactorias. Eso creo que es muy importante que lo tengamos presente. Masculinidades invita y seguirá invitando a esta autocrítica. Dejamos masculinidades, en todo caso pondremos alerta para reconocer que ha habido hombres en la historia muy memorables, muy nobles, con muchos valores, con muchos principios, y que ha habido también casos terribles, lamentables y prácticas masculinas terribles. ¿Qué es lo que podemos rescatar de lo anterior y de lo actual? ¿Qué estoy aprendiendo consciente o inconscientemente? Tan inconsciente que terminamos de comer y los hombres nos quedamos sentados. Y van las mujeres y levantan los trastes, los lavan. Desde esas partes tan sencillas y tan inconscientes es que los hombres reproducimos esta identidad tan terrible, este, tan ciega como decíamos. Agradezco mucho a Bergelinger estos dos conceptos, la conciencia ciega, repetir acríticamente todos los modelos que se han hecho en mi familia, pero que además tienen una consecuencia negativa o lamentable para los demás. Y que nos dé y nos regale la conciencia alerta, la capacidad de mirar, de agradecer, de honrar a lo que ha habido atrás y de lo cual puedo rescatar muchas cosas. Y aquí no se trata ni de lo bueno ni de lo malo, ni de tener valorizaciones. Se trata de que cada quien tenga un juicio crítico, una actitud que le permita, como dicen muchos coaches, ser la mejor versión de tu vida. Pero esto no va a suceder si no miramos la historia, si no evaluamos cuál ha sido el papel y qué yo estoy reproduciendo como hombre, como padre, como hijo, como funcionario, como político, como estudiante, como hijo, todos esos tipos de valores que que nos han contaminado, que son tóxicos, como dirían otros autores de la masculinidad tóxica, que son tóxicos en términos de relaciones inequitativas, en términos de relaciones insatisfactorias, en términos de querer tener una relación en donde yo abuse, en donde yo controle, en donde yo tenga un beneficio de los demás. Masculinidades alertas implicaría esta posibilidad de que soy capaz de mirarme, de mirar los valores, de mirar la sociedad y saber que hay cosas que no nos ayudan, que hay cosas que no nos están contribuyendo a mejorar en el día a día. Y hay, quizá en parte mía, muchas cosas de estas masculinidades ciegas, dominantes, patriarcales, de que quiero tener siempre el juego de la seducción, de que quiero tener la razón, o que estoy metido en el miedo o en la inseguridad. Porque también podemos tener muchas masculinidades débiles y frágiles, eh, sin la gran seguridad para estar enfrentándonos a la vida. Y en esta sociedad, donde tenemos muchas competencias, mucha discriminación y mucho machismo, también el hombre también tendríamos que ver cuáles son esas virtudes, esas herramientas, esas actitudes que nos permiten vivir y construir comunidades y relaciones más justas y más satisfactorias. En fin, hay un campo infinito para mejorar nuestra forma de ser y donde construir una reflexión sobre las masculinidades. Repito, el conjunto de prácticas, de asignaciones que se le dan a un hombre en una época, en un contexto, que a nuestro juicio deben ser analizadas. Extraer de ellas aquello bueno, aquello productivo, aquello noble, aquello honroso, y tratar de depurar, cambiar y actualizar, de acuerdo a nuestro tiempo, una masculinidad más alerta. Algo decir,
Este dolor ha sido mucho. Esta forma tan terrible de educar a los hijos, de tratar a las mujeres, de querer tener la razón, de abusar a los demás, tendría y tiene que cambiar. Así es que Masculinidades seguirá siendo un programa, un espacio de crítica y de autocrítica a nosotros, a nosotras mismas. Y qué bueno, y aquí es un buen momento de agradecer a todas las compañeras. Hasta ahora tenemos más público femenino que masculino, más disposición a criticar y a ver quiénes somos los hombres. Cuando estamos haciendo un programa donde queríamos ver cómo los hombres podemos cambiar, pareciera ser que muchos, o yo ya lo sé todo, yo estoy muy bien, y eso es de jotos maricones, cuando finalmente eso es lo que está deteniendo este cambio, esta posibilidad de goce, de crecimiento, ¿no? ¿Sí? Los hombres a veces decimos que nos diferenciamos de los animales, pero yo no he visto en ninguna especie animal que haya machos que busquen acabar y matar a las hembras. Al contrario, hay enormes ejemplos en los pingüinos, en los pájaros, en caballitos de mar, en muchas especies donde se van acoplando y tanto se han acoplado que por eso, por miles y miles o si no millones de años, las especies sobreviven porque están colaborando. ¿Cómo podemos ser más equitativos, más considerados en buscar la mejor convivencia en el respeto, en la igualdad, ¿sí? Entonces, no porque desde tiempos inmemorables los hombres creamos que tenemos la razón, es como tenemos que estar siempre dominando a todos los demás. Aquí es un espacio donde invitamos y la meta para ahora, para este año, es que tengamos el mayor número de instituciones y personas que tengan algo que aportar en torno a la situación crítica. Hay muchas mujeres, hay muchos grupos feministas que tienen mucho que criticar, que mucho que aportar para que los hombres nos demos cuenta. Hay muchos grupos ya ahora el internet y las redes sociales y este confinamiento nos ha abierto bastante. Ya la distancia no es un problema. Ya estamos teniendo programas con Argentina, con otros países, con España, donde podemos ir intercambiando y podemos poder seguir construyendo estas masculinidades. Es importantísimo que a pesar de la crisis, a pesar de las tensiones, los hombres podamos tener un espacio para hablar, para, para escucharnos, para crecer y no caer en tanta tensión, en tanta violencia. No se diga, ha crecido mucho, lamentablemente, los suicidios, la violencia familiar, las tensiones, ahora con el desempleo, con estas situaciones, muchos hombres están cayendo en situaciones muy inconvenientes. Como también reconozcamos que ha sido un tiempo en donde nuestra naturaleza humana ha hecho cosas grandiosas. Hay actos de solidaridad y de ayuda impresionantes que también hay que reconocer. Hay familias que se están uniendo. Ahora, en este confinamiento y en estos tiempos de pandemia, la solidaridad, la comprensión, el buen trato y el amor tienen que predominar. Y qué mejor que los hombres podamos renunciar y como las vieras cambiar de piel o hacer, reconstruir la casa, reconstruirlos, nuestros valores, nuestros principios, para tener convivencias más armoniosas, alejarnos cada vez más de la violencia, del abuso de poder, de la desconsideración hacia las demás y construir una sociedad más justa y más igualitaria. Este es el mensaje, esta es la intención de este tu programa Masculinidades y te invitamos para que sigas aquí con nosotros y nos mantengamos aquí. ¿Sí? Bueno, pues esta ha sido la propuesta de las masculinidades alertas. Ponte alerta. Mira cómo eres, mira qué está haciendo
qué estás pensando, checa tus cuentos, ¿sí? Tus creencias de que los hombres tenemos la razón y que tenemos que mandar y que tenemos que tener todos los privilegios, y ve a qué nuevos cambios, a qué nuevas mentalidades tenemos que hacer para construir relaciones más igualitarias, más solidarias, más participativas. ¿Tendría yo por ahí alguna otra presentación para ver ahora que eh, eh, necesitamos de tu participación? Vamos a compartirte, ahorita no tengo todos los mensajes, en nuestro Facebook, y sugiérenos temas, sugiérenos invitados, y que sea un programa en donde podamos hacer ya una gran red de personas, de grupos, de instituciones, ¿sí? Que estemos a favor de esta autocrítica a la masculinidad en pos de una sociedad más justa, más equitativa, donde esta igualdad sustantiva, donde los derechos humanos sean respetados, y donde el buen trato, la aceptación y la diversidad estén ponderando. A pesar de estos momentos difíciles y contrariados por los que estamos pasando, Masculinidades está aquí como esta oasis para que juntas y juntos construyamos una mejor sociedad y ayudemos a que nuestras formas de ser, nuestras masculinidades avancen a formas más creativas y equitativas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Este es tu programa, y todos los miércoles 8 de la noche estará en vivo, y ve, ya tenemos nuestros Facebook, tanto de Masculinidades Giral, como Sanando en mi mente Giral, por razonar, y las páginas de Giral, para que veas estos programas y ojalá te sirvan para seguir difundiendo y ampliando estos espacios de reflexión, estos espacios de autocrítica muy necesarios para detener aquellas prácticas y acciones que no estén contribuyendo con nosotros. Muchas gracias.